Continuamos con Job, Dios les bendiga. Job capítulo 6. Recordemos que Job es un libro de sabiduría o sapiencial y pertenece al grupo de los poéticos. Estamos hoy en el capítulo 6, pero yo quiero recordar un poco rápidamente cómo hicimos para llegar hasta aquí, hasta lo que hemos visto hasta ahora. Primero que todo, Job, un hombre recto, temeroso delante de Dios, que fue probado y recibió pruebas en un mismo día. Perdió 10 hijos, perdió sus riquezas, aún sus siervos fueron asesinados a filo de espada por sus enemigos, los sabeos y los caldeos, enemigos de Job. Bueno, entonces vimos que el propósito, lo que quería Satanás lograr era que Job blasfemara de Dios, cuando luego que él hubiera pasado por todas estas pruebas. Eso era el objetivo de Satanás, que Job blasfemara el nombre de Dios. Pero Dios le dijo: mi siervo Job no es temeroso y no va a pecar contra mí. Dice que no había hombre en aquel momento sobre la tierra como Job, el siervo de Dios. Entonces fue así como pasaron las cosas en un mismo día. Bueno, luego llegan unos amigos, cuando ya Job está en una situación, incluso fue tocado su cuerpo con una sarna maligna. Dice que unos amigos vinieron a consolarle. Por 7 días estuvieron en silencio. Estos amigos estuvieron en silencio allí mirando el dolor tan grande que tenía y no se atrevieron a pronunciar palabra. Luego de estos 7 días, Job como que rompe, digamos así, el hielo y empieza a hablar. Y lo primero que él hace es quejarse de su situación, lamenta su situación, incluso habla con amargura de su espíritu, por supuesto, por todo lo que le había acontecido. Incluso dice que maldice el día de su muerte. Y en esto sus palabras son algo precipitadas, él mismo lo reconoce. Pero vemos que todo es por causa de todo ese dolor acumulado. Él estaba también de luto en aquel momento. Bueno, entonces llega el primer amigo, Elifaz, y habla contra él. No lo aconseja, no le habla de acuerdo a su necesidad, sino que lo que hace es acusarlo, decirle: no, lo que pasa es que estás, en otras palabras, ¿no?, que estás en pecado, reconoce tu pecado y te irá bien. Y bueno, él empieza a hacer una serie de acusaciones, y tal vez los otros amigos que estaban allí tal vez estaban de acuerdo con lo que Elifaz, el mayor de ellos, estaba diciendo. Sí, tal vez mostraban la actitud que estaban, digamos así, contra Job, acusándolo a Job. Se pusieron en un lugar de jueces contra él. Y entonces Job siente eso y bueno, es aquí cuando Job responde a las palabras de Elifaz, y es aquí cuando entramos ahora sí en el capítulo 6, y dice así: Job reprocha la actitud de sus amigos. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Bueno, entonces Job dice, le respondió a Elifaz. Si le responde a él exactamente, que era el que había hecho la intervención anterior, le dice: pero es que si, en otras palabras le está diciendo, pero es que si ustedes supieran todo el dolor que llevo por dentro, si eso pudiera ser pesado, pesaría más que la arena del mar. Entonces imagina toda la arena del mar junta, y que la pongan en una balanza. Bueno, esto recordemos, son términos poéticos. La poesía habla así, habla de esta manera. Pero entonces, bueno, yo quiero hablar un poco acerca de lo que es un espíritu quebrantado. Mire, hace unos años atrás, un médico quiso saber si el alma tenía peso. Y él hizo un experimento. Lo que él hizo fue que empezó a pesar pacientes moribundos antes de morir. Lo hizo con varias personas. Y luego el peso antes de morir, y luego el peso luego de haber fallecido. El cálculo le dio unos 21 gramos, ¿sí? Lo que él concluyó
de su experimento es que el peso del alma o del espíritu es 21 gramos, que eso pesa. ¿Sí? Bueno, este experimento no fue avalado por la ciencia, sin embargo quedó allí y podemos buscar registros sobre esto. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Lo del espíritu, el espíritu quebrantado, ¿no? Bueno, solamente estoy dando como algo que pasó, sí, un experimento que hizo un médico, pero quiero decir eso, mire, el peso de un espíritu quebrantado pesa más que el cuerpo, pesa más el espíritu quebrantado que el cuerpo humano. Y voy a leer unas palabras escritas por un pastor puritano. Dice: un espíritu herido es más pesado que un cuerpo herido, ¿sí? Y un espíritu puede llevar, digamos, el peso de un cuerpo herido, pero un cuerpo herido no puede llevar el peso de un espíritu quebrantado. Entonces, mire que cuando una persona está enferma físicamente, si está bien de ánimo, lo sobrelleva fácilmente. Pero si es al contrario, si la enfermedad es espiritual, si la enfermedad es del alma, será mucho más complicado, y el cuerpo estando bien, no podrá soportar todo ese peso. Sí, el peso. ¿Por qué? Porque es mucho más pesado. Y así se sentía Job, así sentía el peso en su espíritu, las aflicciones, el dolor, el luto. Recordemos que recientemente había perdido a sus 10 hijos, o sea, todo esto, y a sus siervos, ¿no? También había perdido a sus siervos. Todo esto estaba sobre él, ya llevaba, o sea, fue como un estallido que hizo Job allí en el capítulo 3, cuando él dice, o sea, después de tantos días, de 7 días, él estalla, y esto fue lo que pasó, no pudo resistir más, y entonces lo que él hizo fue, bueno, habló precipitadamente, pero algo importante, que él no maldijo a Dios. En medio de esto, lo que Satanás quería era que Job maldijera a Dios, pero no lo hizo, y eso es un punto a su favor. Bien, continuamos, versículo 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Bueno, él sentía, como vemos, es un lenguaje poético, él sentía que Dios era un arquero el cual estaba disparando con sus flechas. Sí, estaba mandando, digamos así, lo que dice aquí, ¿no? Estaba mandando sus saetas, y que esas saetas venían en la punta envenenadas, y él sentía que eso estaba llegando a su espíritu, o sea, que ese veneno había recorrido, se había esparcido, digámoslo así, por su espíritu, y él ya no aguantaba más. O sea, se imagina el veneno en el cuerpo, cómo se siente. Mucha gente que ha ingerido veneno para acabar con su vida, el dolor es impresionante, se retuercen, se arrepienten de haber hecho tal cosa, porque el dolor es insoportable. Pues el Job sentía este dolor, no en su cuerpo, digámoslo, sino más bien en su espíritu. Él sentía que Dios estaba contra él, él sentía que Dios tal vez era su enemigo, pero mire, Dios no era el enemigo de Job. Dios sabía hasta qué punto Job podía resistir, y no permitiría que fuera tentado, probado más allá de lo que él pudiera resistir. Dice: terrores de Dios me combaten. O sea que él ese tiempo vivía atemorizado, aterrorizado, ¿no? Incluso en otro de los capítulos dice que tenía pesadillas nocturnas. Versículo 5 dice: ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba, muge el buey junto a su pasto? Lo que está diciendo aquí es: si yo me quejé, si yo pronuncié todas estas palabras, es porque verdaderamente estoy en una condición deplorable. ¿Por qué? Porque cuando un buey, un asno, están junto a su hierba, junto a su alimento, ellos están contentos, ellos están felices, ellos no se quejan, ellos no lanzan bramidos ni mugidos. ¿Por qué? Porque están bien, están en donde deberían estar. Y yo recordaba y pensaba en esos días en unos pollitos que tenemos aquí chiquitos. Cuando ellos empiezan a chillar mucho, es porque les falta algo,
Sí, y uno va, lo revisa, ¿qué le falta? Puede ser que no tengan agua, puede ser que no tengan comida, puede ser que tengan frío. Entonces uno suple esa necesidad que ellos tienen y ya se quedan calladitos, se calman y se sienten contentos, ¿no? Así pasa con todos los animales. Cuando hay lamento, hay bramido, es porque hay una necesidad. Entonces eso les está diciendo Job. Si yo me lamenté es porque verdaderamente hay dolor en mí, es porque me está faltando de todo, es porque estoy carente en este momento de muchas cosas. Bien, dice así versículo 6. Se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara de huevo. Bueno, ahí está hablando y sigamos al siguiente versículo. Dice, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Bien, ahí está hablando de lo desabrido, ¿cierto? De lo que no tiene sal. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta comer sin sal, ¿cierto? Y es la dieta ciertamente de muchas personas que sufren de hipertensión, que la sal pues deben comer con muy poca sal, incluso sin sal, o en ciertas recuperaciones. Entonces eso no es agradable, ¿no? Al paladar, eso en realidad no es agradable. Y habla de la clara de huevo, que es insípida. Bueno, tal vez a Job le gustaba no así solita, sino revuelta, ¿cierto? Un huevo revuelto que tenga más sabor, que la yema como que le dé el sabor a todo el huevo, ¿cierto? Pero bueno, allí lo que Job está queriendo decir, no solamente está hablando de alimentos, sino que lo que él está diciendo decir es que las palabras de Elifaz así de insípidas fueron. No trajeron ningún alivio, no trajeron ninguna esperanza, no dieron respuesta a su problema, a su necesidad. Eso es lo que está queriendo decir. Y yo quiero por favor que vamos al libro de Colosenses 4:6, por favor me ayudas. Colosenses 4:6, donde nos dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, no insípidas. Es decir, debemos añadir a nuestras palabras lo bueno, lo agradable, para que pueda ser degustado. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien, ¿qué nos está diciendo ese versículo? De que nuestra forma de hablar debe ser prudente, ¿sí? En cambio, las palabras de Elifaz, que fueron imprudentes, no fueron, dice que la palabra dada a su tiempo cuán buena es, contrario a lo que Elifaz habló. Elifaz estaba acusando a Job de lo que él no sabía. Él tenía el don de la sospecha, ¿sí? El don de sospechar de algo que él en realidad no sabía. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Estamos ahí en el versículo 7, dice, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Mire, esto nos enseña que uno cuando dice, nuestro deber en la prosperidad es la moderación y la humildad. Cuando estemos en prosperidad, cuando estemos bien, que estemos saciados de todo, ¿cuál es nuestro deber? La moderación y la humildad. No decir, ay, ahora sí, o sea, que no nos pase como le pasó a Job en este momento. De pronto, como él tenía mucha abundancia, de pronto él despreciaba ciertos alimentos, ciertas cosas. Y bueno, si está hablando allí en ambos sentidos, digamos, en la comida, en lo material, y también está hablando de otras cosas que él de pronto rechazaba. Entonces, siempre esto nos manda a la humildad, a no rechazar las cosas, a no desperdiciar cosas. ¿Sí? Nosotros tenemos esa tendencia. Cuando estamos bien, no, solamente me como mi alimento de lo bueno, de lo fino. Cuando mire, y llega la situación donde le toca comer de todo. Hay personas que están enfermas, lo que no querían comer, les toca comer, les toca humillarse, ¿sí? Entonces ese es como ese llamado, porque mire, hay un pequeño paso entre la opulencia y la indigencia. ¿Qué nos garantiza que siempre vamos a estar bien? ¿Qué nos garantiza que siempre vamos a tener abundancia? ¿Sí? Hay un pasito. Entonces mire lo que le pasó a Job, mire la situación por la que él estaba pasando. Bueno, versículo 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Dice, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más
tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Bueno, Job ahí dice que él quisiera que le fuera cumplida su petición. ¿Y a qué se refiere? Bueno, muchos piensan, bueno, puede referirse a que Job deseaba volver a que su vida fuera como antes, a regresar, a devolver el tiempo, pero pues bueno, allí vemos que se refiere más esa que él quisiera morir, ¿cierto? Él quisiera que bueno, algo así, en otras palabras está diciendo, bueno, Señor, si tú me estás lanzando dardos y me están hiriendo a los alrededores, me están causando agonía, ¿por qué más bien no le das en el punto exacto? ¿Por qué no le das en el corazón? De esa manera llegará y no sufriré más, de esa manera pasará todo mi dolor y mi tormento. Entonces, posiblemente la petición de Job era que Dios le concediera la muerte, ¿sí? Que Dios mismo, así como él pensaba que Dios era quien estaba mandando todas esas saetas y que estaban hiriendo su espíritu, que así mismo, bueno, digámoslo así, lo hiciera con mejor puntería y apuntaran directo a su corazón, y así de una vez acabara con todo, acabara su sufrimiento. Bueno, mire, algo que yo he notado y que estudios han demostrado, que las personas que desean, que las personas realmente no desean suicidarse, aquellas que están en depresión, en crisis, que ellas realmente no quieren morir. Estas personas realmente lo que quieren es que su problema, que su situación sea resuelta. ¿Sí? Eso es lo que realmente quieren. Y yo he contado ya algunos casos que he sabido de personas que han intentado acabar con su vida, pero en el último momento como que quisieran revertir eso, quisieran salvarse, se acogen de lo que tienen para no morir, ¿sí? Porque, repito, no es morir lo que quiere, lo que realmente el ser humano quiere es que alivio, quiere hallar descanso para su espíritu angustiado o para su cuerpo físico, si es una enfermedad física la que está pasando. Entonces, esto tal vez le pasaba a Job, o lo que quería tal vez era regresar a su vida anterior, tener sanidad, reconstruir su vida. Sí, esto tal vez era el deseo de Job, pero él decía, no, pues bueno, si ya esto no es posible, pues entonces, Señor, quítame la vida. ¿Por qué? Pero vemos que Job, tal vez por su mente pasó, no lo sabemos, el deseo de suicidarse, ¿sí? Pero no lo hizo ni lo contemplaba, ¿no? Pero sí le pedía a Dios, bueno, que seas tú, Señor, el que intervenga allí. Pero mire, algo importante, luego de que hayamos superado la prueba, agradeceremos a Dios por no haber respondido nuestra petición, ¿verdad? Cuando han pasado uno cuántas veces no dice, Señor, ya me quiero morir, Señor, ya no quiero vivir más, pero imagínate que el Señor en ese momento te hubiera respondido y te hubiera quitado la vida, ¿no? ¿Verdad? Sino que ya cuando hemos superado todo, ya Dios, gracias porque no escuchaste esas palabras precipitadas, esas palabras necias que salieron de mi boca. Gracias, Señor. Y pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Por hablar así. Debemos de saber siempre que Dios es el que nos da la vida, que la vida es un regalo de Dios y que no debemos, por muy duro que sea, ¿cierto? Y bueno, y ya hemos visto otros casos en la Biblia, ¿no? Vimos a Elías, vimos a Jonás, ¿cierto? Que también deseó la muerte, al profeta Elías, y tal vez otros casos registrados en la Biblia por diferentes situaciones, por cosas que pasan en la vida. Bien, dice así. Bueno, la parte B del versículo 10 dice que yo no he escondido las palabras del santo. Es decir, lo que está queriendo decir Job allí es que él no había blasfemado contra Dios. Sí, que él, a pesar de todo, a pesar de que estalló, a pesar de que habló precipitadamente, no pecó contra Dios, no culpó a Dios, y no blasfemó contra él, ¿no? Que era era el deseo de Satanás, ¿cierto? Que él blasfemara de Dios. Y aún su esposa le incitó para hacerlo, y tampoco, no escuchó la voz de Satanás, ni aquella persona que estuvo incitándole contra Dios. Versículo 11 dice: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga
aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne la de bronce? Entonces Job está diciendo, pero ¿cuál es mi motivación para vivir? O sea, ¿yo para qué quiero la vida? ¿Yo para qué, o sea, qué estoy aguardando? ¿Qué estoy esperando yo si ya no tengo hijos? Si mi mujer se levantó contra mí, si estoy enfermo, si perdí mis criados, si todas las cosas, bueno, yo creo que lo económico se recupera, ¿cierto? Y tal vez él no pensaba mucho en lo económico, tal vez él pensaba más en su familia. Esto sí es una pérdida real, perder a los 10 hijos en un solo momento, esto debe ser un peso muy grande, soportar esto debe ser algo muy grande. Y entonces Job ya no tenía como la esperanza, él dice, bueno, ¿qué me está motivando? ¿Para qué? ¿Para qué yo continúo con tanta paciencia? ¿Para qué? O sea, ¿qué sigo esperando? ¿Qué sigo reteniendo, digámoslo así, mi integridad? O sea, ya, ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida si lo he perdido todo? No soy yo como él dice, bueno, el bronce, ¿cierto? Un material fino, duradero. Él dice, no, yo soy igual a cualquier mortal. Yo soy igual, yo no es que sea demasiado. Dice, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No, él reconoce que es un ser humano de carne y hueso, que tiene debilidades, que no es el superhombre. Mire, aunque Job se convirtió en el ejemplo más grande en la Biblia, en los tiempos por su gran paciencia y por su fe también, aunque no vemos tal vez, digamos, en los héroes de la fe, específicamente no está él, pero vemos que tenía una gran fe. O sea, no solamente la paciencia, porque para esperar en qué se espera hay que saber, hay que tener fe en Dios, fe en cosas que él no veía, que aún cosas que él no sabía. ¿Por qué? Porque recordemos que Job fue probablemente el libro más antiguo de la humanidad, y entonces él no tenía acceso a la lectura, él no podía decir, bueno, voy a leer las escrituras para edificarme, porque el oír, la fe viene por el oír la palabra. Él no decía, voy a ver otros testimonios en los cuales yo me pueda apoyar. Escrito no estaba, no tenía acceso a los escritos. Sin embargo, tuvo fe, creyó en las palabras del Omnipotente y la paciencia. Aún así, mire, él reconoce su debilidad, reconoce que es de carne y hueso, reconoce que no es tan fuerte, ¿verdad? Sin embargo, Dios estaba con él y fue el mayor ejemplo para nosotros de paciencia. Versículo 13. No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Mire, estas palabras están aquí en mi mente. Todos estos días han estado aquí, que todo auxilio me ha faltado. O sea que él se sentía que, imagínate que tú necesitas una mano amiga, alguien que te ayude, que no te puedes valer por ti mismo y necesitas que alguien te dé la mano, que alguien te diga, mira, aquí está, hay algo de comer que quieras, ¿qué te puedo ayudar? Te ayudo a bañar, te ayudo a curar tus heridas, ¿en qué te ayudo? Recordemos que él tenía, todo su cuerpo estaba cubierto por una sarna maligna, que eso rascaba, eso picaba, que alguien tal vez le diera algún aliciente, alguna hierba, algún baño que ayudara a aliviar tal vez ese dolor, pero él no tuvo a nadie que le ayudara, a nadie que le extendiera la mano en esos momentos. Tal vez si nosotros pasamos por una enfermedad, nosotros sí tenemos quien nos dé la mano. Tenemos a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos, amigos, vecinos. Bueno, tal vez alguien ahí nos puede ayudar, nos puede dar la mano. Pero Job dice aquí, todo auxilio me ha faltado. Entonces esa condición a mí realmente me llena de tristeza leer eso, saber que Job en su condición no tuvo esa mano amiga, solamente tuvo que cuando él pensó que ya llegaba la ayuda en camino, aún no llegaba, era solamente como un espejismo, era algo no real que le tocó vivir a Job. Entonces era realmente dura la condición de Job. Dice así, estamos en el versículo 14. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Mire, está diciendo
que aun cuando una persona está mal, está atribulada, es consolado, alguien va y le ayuda, alguien va y le dice, tranquilo, estamos aquí. Cuando muere alguien, ¿cierto? Cuando una persona está sufriendo una pérdida de algún familiar, normalmente tiene quien vaya y le consuele, quien le diga estoy contigo en esta situación, es lo normal. Dice, aún así, esa persona haya caído en pecado, ¿verdad? Está diciendo Job, aún esa persona cometió pecado y está así, está en esa situación de tribulación como consecuencia de su pecado, aún así otras personas deberían ir y ayudarle, aún así. Y Job dice, pero bueno, yo no he cometido pecado, yo soy inocente delante de Dios, pero a mí aún así me han abandonado, me han dado la espalda, no hay quien me ayude, nadie me ha tendido la mano en estos momentos. Dice así, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. ¿Quiénes son los hermanos? Bueno, ahí está hablando de ellos, ¿cierto? De los amigos, lo traicionaron. Porque mire, si estos amigos que estuvieron durante 7 días con él en silencio, hubieran mostrado un poco de empatía, hubieran buscado un poco de afecto, ¿sí? Tal vez la situación sería diferente. Hay momentos en los cuales no necesitamos tal vez ayuda económica, porque a veces es lo que se nos viene a la mente, ¿no? Bueno, necesitan ayuda, es ayuda económica. Bueno, sí, hay momentos que es una ayuda material, algo tangible que se necesita, pero hay momentos que saber de que no estamos solos es más importante que lo económico. Es más importante saber que alguien está orando por usted, que alguien se siente también el dolor, se conduele con usted, que siente ese dolor, que intercede por usted. Es importante, pero él dice no, él todo auxilio le ha faltado, no sintió esa ayuda oportunamente. Dice, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Dice 17, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Entonces está diciendo aquí que estos amigos son así como un gran estruendo, ¿sí? Como un gran estruendo, pero pensemos en una tormenta de nieve, ¿sí? Que llega, que está lloviendo, está cayendo nieve y entonces llega una gran tormenta y suena duro, ¿sí? Suena duro, así suena duro, pero que cuando sale el sol, cuando llega el calor, esas aguas internas que estaban por debajo de la nieve, ¿qué pasa? Se van secando, se van desvaneciendo y llegó el momento que ya se secaron y no dieron más. O sea, ¿dónde quedó todo ese ruido? ¿Dónde quedó toda esa tempestad? Todo ese torrente que al principio mostraban, ¿dónde quedó? No quedó en nada, es lo que está diciendo allí Job. Dice así, versículo 19, miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Bueno, aquellos caminantes, ¿sí? Aquellos caminantes de Temán eran caravanas que andaban en medio de todos esos lugares, en medio de los desiertos, andaban por allí. Y en un momento dado veían y se acordaban, nosotros pasamos por ahí hay aguas, por ahí hemos visto que hay corrientes de aguas. ¿Sí? Mire, las formaciones de aguas por lluvias solamente están durante la lluvia, durante los tiempos de lluvia. Sale el sol, llega el verano y pronto se van a secar, ya no van a existir más. Va a quedar ahí solamente como las marcas que por ahí pasaron. Pero se imagina usted necesitando agua en medio del desierto y que no encuentre agua. Pues estas caravanas de personas, ellos andaban en caravanas para evitar robos, para ser protegidos unos a otros, los de Temán y los de Sabá. Dice que ellos andaban y cuando veían, recordaban, entonces cuando llegaban al lugar y veían que no había nada, ¿qué pasaba? Como un espejismo en medio del desierto, que realmente no había nada, realmente estaban secas, quedaron avergonzados, ¿sí?
así se sentía Job. Tal vez cuando él vio llegar a lo lejos a sus amigos, Job se sintió allí bien, dijo, vienen por fin, viene la ayuda, aquel amigo, aquellos que estaban conmigo en las buenas, aquellos que disfrutaban banquetes, aquellos con los cuales reíamos, con los cuales disfrutábamos, ellos estarán allí, ellos van a estar allí conmigo en este momento. Job se alegró tal vez al verlos, pero qué desilusión luego de 7 días que empezó a hablar el primero. Sí, Job habla por todos, ¿no? Aunque hasta este momento solamente había hablado Elifaz, pero Job ya sabía también, tal vez por las actitudes, por los gestos, ya sabía. Job entonces se desilusiona totalmente cuando ve que el primero habló y los otros amigos tenían esa misma actitud hacia Job. Job se sintió totalmente desilusionado. Vemos lo que sigue diciendo allí. Dice, ahora ciertamente como ellas sois vosotros, ¿como qué? Como las corrientes de aguas, ¿no? Pues habéis visto el tormento y teméis. Los está comparando a esas aguas impetuosas que al principio mostraban gran ímpetu, pero al final se secaron. Entonces Job se sintió ahorita confundido. Miren, en tiempos de enfermedad es cuando realmente se conoce quiénes son amigos. En la cárcel, ¿cierto? ¿Quién está ahí en la cárcel? Porque ustedes decían, no, pues muchas personas son interesadas y solamente se acuerdan de sus amigos cuando están bien, cuando pueden recibir algún beneficio de ellos, pero cuando ya están mal, ahí sí los abandonan. Y tal vez si usted ha pasado por una situación de estas, de un sufrimiento, un tormento, algo así extremo, tal vez usted ha sentido quiénes realmente son sus amigos y quiénes no, quiénes lo abandonan, porque dicen, no, este ya no me puede ayudar en nada, no me puede beneficiar en nada, entonces, ¿para qué? O sea, muchas personas pueden decir, no, yo solamente por conveniencia, yo le doy a quien me puede retribuir, pero si alguien no me puede devolver mis favores, yo no le ayudo. Y eso pasa muchas veces, cuando vemos a la persona mal, cuando vemos que ya no puede ayudarnos en nada, entonces tristemente la abandonamos. O sea, que no sea nuestro caso, ¿no? Que esto no sea lo que nosotros hacemos con las demás personas, que podamos ser fieles a una amistad, que podamos, lo que dice la Biblia, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de prueba. Entonces, que nosotros obedezcamos lo que dice la palabra, que no abandonemos a las personas en su momento difícil, ¿no? Y lo otro es, aunque ellos no lo habían abandonado a Job, pero de alguna manera mostraron que aunque estaban allí presentes, no estaban con él, ¿cierto? Y lo que ellos hicieron fue que tal vez no le quisieron prestar ayuda. ¿Por qué? Porque tal vez ellos pensaron que si ellos ayudaban demasiado a Job, o que si ellos, tal vez el castigo de Dios vendría también sobre ellos, ¿cierto? Porque Dios dice ahí, temieron. Ellos tuvieron miedo, tuvieron temor de ayudar a Job. ¿Sí? Es como cuando cuando usted ve que alguien tiene una enfermedad contagiosa y usted como que se aleja, no, yo no lo toco porque también se me pasa esa enfermedad a mí, o si Dios lo está castigando y si yo le ayudo, entonces el castigo de Dios también va a venir sobre mí. Entonces ellos tuvieron temor de ayudar. Mire que yo escuché de un caso, yo sé que existen muchos casos de alguien que necesita ayuda en un momento dado y por miedo, por temor, como que no se brinda la ayuda, ¿sí? Por ejemplo, escuché de un joven que estaba en el trabajo, perdió la pierna, o sea, una máquina como que le cortó la pierna y él estaba pidiendo ayuda, necesitaba ayuda y bueno, hay personas que somos o sea, que no podemos ayudar, que nos impresiona la sangre y todo este tipo de cosas y como que uno llega el momento como que se bloquea y no sabe qué hacer y él cuenta que los compañeros que están ahí no sabían qué hacer y él necesitaba que lo ayudaran, que lo llevaran a algún lugar, que hicieran algo y esas personas se bloquearon y lo que hacían antes era correr, huir de él. Entonces en otras palabras, eso le estaba pasando a Job, ¿cierto? No estaba recibiendo la ayuda, sino que antes, aunque estaban ahí cerca de él, estaban distantes, su espíritu no estaba con ellos, no se identificaron con él, no se identificaron en la prueba, en la lucha que él estaba teniendo en ese momento, sino que al contrario,
se alejaron y Job sintió ese rechazo, Job se sintió así. Pero mire lo que está diciendo, versículo 22. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Job está diciendo, mire, yo les dije a ustedes, vengan, ayúdenme, paguen de su plata para mí. Yo no les estoy pidiendo ayuda, ustedes voluntariamente quisieron venir y sin embargo me están negando. Lo poco que pueden hacer ustedes, lo están negando. La compañía, como les decía al principio, lo material pasa a un segundo plano. Lo más importante es saber de que la persona no está sola, de que la persona está acompañada. Eso ayuda, eso fortalece. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro, ni la ayuda económica ni la ayuda emocional, espiritual que Job estaba necesitando. Dice, todo auxilio me ha faltado. Y le está diciendo Job allí, bueno, ¿quiénes eran, digamos, los enemigos de Job en ese momento? Los que le hicieron todo, bueno, los enemigos que fueron instrumento de Satanás en su momento, los caldeos, los sabeos, ¿cierto? Que fueron ellos quienes robaron sus camellos, robaron sus bueyes, robaron estas posesiones materiales y también mataron a sus siervos, ¿cierto? A filo de espada. Entonces ellos eran los enemigos, digamos, en el momento, que fueron instrumentos de Satanás para hacer este mal a Job. Y Job está diciendo, no, yo no les pedí que vinieran y los atacaran o que me redimieran, que pagaran por mí. Yo no les pedí nada de eso. Ustedes vinieron porque quisieron, sin embargo, no están conmigo. Versículo 24. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Está diciendo Job, bueno, si yo realmente cometí un pecado, dígame cuál es, porque no lo conozco. Díganme ustedes. Yo estoy dispuesto a aprender, a reconocer, pero dígame cuál es, porque ustedes solamente están sospechando. Es que usted, cierto, las palabras de Elifaz, es que tú cometiste un pecado, ¿qué hiciste? ¿Cierto? ¿Qué sería lo que hiciste por allá, donde nadie te vio? Solamente estaban juzgando sin saber. ¿Cuántas veces nosotros no juzgamos una situación sin realmente saber lo que está pasando? A veces uno ve desde afuera, simplemente, y no sabe lo que hay detrás que se esconde detrás de esa puerta, de esa ventana, qué pasa realmente allá. Nosotros podemos juzgar solamente lo que vemos por fuera, pero Dios es el que sabe lo que realmente pasó. ¿Y cuál era el concepto de Dios hacia Job? Un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso era lo que Dios pensaba de Job, y así ciertamente estaba demostrando que era en toda esta situación. Versículo 25. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento. Está diciendo Job, sí, ustedes me están censurando. Las palabras que yo estoy diciendo las están censurando, pero no se dan cuenta de todo el dolor que llevo conmigo, de todo, que soy un desvalido, que no me han venido a ayudar. Estaba pasando un luto, estaba pasando una enfermedad grave, estaba sufriendo dolores emocionales, toda carga emocional y física estaba sobre él ya no aguantaba más. No aguantaba más la presión y todo eso. Y sin embargo, él dice, están censurando mis palabras. Lo que yo dije, mi queja que yo levanté, la están censurando. Y yo soy un pobre desvalido. Eso es lo que está diciendo Job. Y ustedes están diciendo que yo he pecado, pero no me dicen, no me señalan cuál es el pecado. ¿Sí? Si usted está acusando a alguien de algo, usted no debería hacerlo. Pero usted debería de por lo menos tener pruebas, ¿cierto? De lo que está haciendo, de lo que está diciendo. ¿Por qué le está acusando? A ver, muestre las pruebas, porque las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Para usted poder, digamos, acusar a alguien formalmente de algo, usted tiene que mostrar pruebas, porque solo con palabras no. Versículo 27. También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahí está diciendo Job, bueno, ustedes son capaces también, ¿de qué? De arrojarse sobre el huérfano, de caerle encima, de en vez de ayudarle económicamente o dándole afecto a una persona, a un niño que perdió a sus padres, ustedes son capaces de tirarse sobre él. Y también está diciendo, y ustedes son capaces también de hacerme el hueco,
¿cierto? Para que yo caiga en él. A ustedes eso no les importa, ustedes tienen cero empatía con el necesitado. Versículo 28. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Pues les dijo, mírenme a la cara y miren si hay pecado en mí, porque yo soy capaz de levantar mi mirada. ¿Por qué? Porque yo sé que soy inocente, que no he pecado en nada de lo que se me acusa. Job tenía su conciencia tranquila. Job sabía que realmente estaba en paz con Dios. Y no hay, mira, esa paz que uno tiene de estar bien con Dios, nadie se la puede quitar. No sé si usted tal vez lo han acusado falsamente de algo, ¿sí? Lo han acusado. Yo recuerdo una vez, estábamos en un lugar de oración y una hermana, una misionera, éramos del grupo de misioneros, yo era muy joven en aquel momento, y ella empezó a orar por mí y empezó a reprender un demonio que yo tenía y todo eso, y yo escuchaba y yo decía, bueno, pero ¿cuándo yo hice esto? ¿Cuándo yo cometí esto? Y trataba de entender qué era lo que había hecho, y al final cuando terminamos de orar yo le dije, pero ¿por qué estás orando así? O sea, ¿a qué se refiere eso? Y ella no entendía. ¿Qué tenía ella? Sospecha. Ella solamente con la sospecha empezó a acusar y a orar y a reprender y cosas que no tenían ningún sentido. No sé si usted se ha sentido así, que alguien le acusa de algo y usted sabe que no es así, que no es verdad. ¿Cómo se siente usted? Al final, mira, al final de todo eso, usted termina como que diciendo, ¿será que sí soy culpable verdaderamente? ¿Será que sí? Uno como que, o sea, de tanto que lo acusan de algo, uno como que termina creyendo que verdaderamente ha cometido eso. Bueno, dice así, versículo 29. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Entonces Job dice, bueno, yo todavía tengo mente, o sea, todavía no he perdido la razón. O sea, todavía no es que estoy divagando, no es que estoy enfermo mentalmente, que no pueda saber lo bueno de lo malo, no. A pesar de mi enfermedad, a pesar de todos los sufrimientos, sé discernir lo bueno y lo malo. Y las acusaciones que ustedes me están haciendo son totalmente falsas. ¿Basadas en qué? ¿Quién sabe ellos? Bueno, la idea de ellos es que si un hombre le iba mal, si un hombre estaba enfermo, siempre era por causa del pecado. Nosotros sabemos que las enfermedades en algunos casos sí son por el pecado. Los accidentes en algunos casos son por causa del pecado. En algunos casos, no en todos. Aquí Job es una prueba, es una muestra de que no siempre recibimos castigo por cosas malas que hayamos hecho, que a veces simplemente son circunstancias de la vida, a veces son pruebas que para mejorar nuestra condición emocional. Pero mire, Job ya no resistía más, ¿cierto? Job no resistía más, y por eso, digamos, nuevamente él está diciendo, bueno, yo me quejé, yo maldije el día en que nací, lo hice, pero y mis palabras fueron precipitadas, sí, pero era porque guardaba un gran peso en mi alma. Y las palabras que yo esperaba recibir, esa medicina, no la recibí, no la hallé en ustedes. Mire, uno cuando va a aconsejar a alguien, uno lo primero que debe hacer es no acusarle. Mire, así sea que la persona estuvo en pecado, la labor de nosotros no es ir y juzgarle, porque Dios no nos puso como jueces, ¿sí? Dios no nos puso como jueces. La labor, ¿cuál es? La labor nuestra, ¿cuál es? Restaurar. Que un pastor cayó, sí, tanto que predicaba, tanto que hablaba, y él mismo no aplicaba la palabra. Esa no es la labor de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros juzgamos a alguien que ha cometido un pecado, pronto estaremos en esa condición. Entonces, así la persona haya cometido pecado, no es nuestra misión, no es nuestra labor acusar a otros. ¿Por qué? Porque si nosotros acusamos a otros, ¿de parte de quién estamos? De Satanás, que es el acusador de nuestros hermanos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es interceder por esa persona, orar, clamar, pedir de que Dios la levante, la restaure. Y menos si es inocente, menos si no ha cometido pecado, más debemos estar ahí ayudando, apoyando. O sea, en ninguno de los casos debemos pisotear. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es bendecir a otros, hablar bien a otros, sostener a otros, auxiliar. Sí, qué bueno es esa palabra, ¿no? Auxiliar a otro cuando lo necesita y no caerle encima.
en medio de su tristeza, de su tormento. Bueno, Job no sabía lo que le esperaba, por eso él había perdido, digamos así, la esperanza de vivir, pero aún así esperaba en Dios. Aún así simplemente estaba manifestando un momento de debilidad, un momento de queja, pero bueno, ya nosotros hemos leído y sabemos que tarde o temprano la respuesta llega. Así nosotros hoy confiemos en Dios, pongamos toda nuestra esperanza en Dios y saber que no moriremos en el desierto. No, por la gracia y la misericordia de Dios llegaremos hasta la tierra prometida. Que el Señor les bendiga.